Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, mi nombre es Gabriel Lima, soy Vocal Coach y en el día de hoy vamos a estar analizando y reaccionando a la cantante Diana Navarro interpretando la canción El Perdón. Llegó el momento de analizar y reaccionar a Diana Navarro. Me dijeron que escuche especialmente esta canción en un homenaje a Plácido Domingo, así que esta es la versión que vamos a estar escuchando hoy. El video este es un vivo, es un directo total, así que vamos a estar escuchándola a ella y nada más que a ella. Ya saben que para no tener problemas con derechos de autor, vamos a ir segmentando y analizando de a poco. A una de las mejores voces de España, Diana Navarro. No sé quién la presentó, pero tenía un buen apoyo y se escuchó un cierre cordal muy completo. Carlos Baute, si no me equivoco. Por las veces que me engañaste, por los hijos que no me diste, las promesas que no cumpliste y los besos que no sentiste, el perdón, el perdón. ¡Wow! ¡Qué hermoso instrumental! No me había percatado al inicio de que había una orquesta tan grande. La letra ya viene un poco fuerte, la voz de ella viene súper liviana, súper brillante, es muy dulce, muy dulce. No está cantando un speech level, está un poquitito más alto, pero todavía está cómoda. Por haberte callado tanto, las mujeres que mantuviste, por los abrazos manipulados, por los enfados descontrolados, el perdón. Ahí escuchamos un twang mucho más activado, bastante nasal. Se la está escuchando con una proyección bastante importante debido a esto. La frase la inicia con voz de pecho, pasa por el mix y llega a la voz de cabeza, todo en la misma frase. Está haciendo un pasaje ligado, muy buen trabajo. Pero ese vibrato veloz que se escucha mucho en el flamenco, me encanta. que eras mi dueño, manipulando todos mis sueños, enredándome con caricias, engatusándome con mentiras, el perdón. El perdón. Tiene una voz muy particular, por momentos se le escucha una estridencia muy presente, que pareciera como si la nota estuviera no tan apoyada, sino que está media livianita, que a veces pareciera que va a desafinar, pero no se va ni está calada. La nota está bien ejecutada, pero la voz tiene esta volatilidad que le da algo muy particular. Ese flip, qué hermoso cómo sube y cómo vuelve al pecho con esa profundidad y transmitiendo tanta emoción. Es tremendo cuando vuelve a ese grave con tanto cuerpo y tanto peso,
cómo pega. Si aún no te suscribiste, por favor, puedes hacerlo dándole clic al botón rojo que no tiene costo y a mí me ayuda mucho con el sistema de recomendaciones. Esos melismas tan veloces y tan prolijos, las notas están perfectas. Tú te has burlado de mí, pero ha llegado tu Tiene un mix tan potente, una voz mixta tan presente, tan adelante, que se escucha perfecta, no se pierde y tiene un brillo hermoso, hermoso. Cómo utilizó el recurso de cerrar la boca para bajar la dinámica y luego la volvió a abrir. Voy a rebobinar un poquito. Qué interesante. Muchísimas gracias. Wow. Por favor, un aplauso. Se la escuchó muy tocada, se ve que lo vivió mucho, en este final se la notaba muy comprometida. Me impresionó esto de ver cómo cerraba la boca para ir achicando la dinámica. No sé si lo he visto tan marcado alguna vez, no sé si había sido también intencional, lo tenía pensado para el show, pero muy interesante, un color de voz muy particular, muy reconocible. Si uno la escucha, se da cuenta que es ella, y eso es fantástico. Para un artista es fantástico que alguien lo escuche en la radio y diga es él. Es una de las cosas más importantes, creo, para triunfar en la música. Me gustó mucho escucharla. Me parece muy interesante escuchar este tipo de timbres también, porque muchas veces solemos alejarnos de la estridencia quizá en el momento de estudiar o de aplicar técnica, y me parece súper interesante cuando escucho un cantante utilizarlo a su favor, sacándole provecho y mostrando como diciendo, no, esto también, si uno lo usa como estilo, puede quedar muy bien. Me encantó, muy interesante. Si quieren que reaccione a otra canción de Diana Navarro, me lo dejan en comentarios. Si quieren que conozca a otro artista, también me lo dejan en comentarios. Si aún no se suscribieron, por favor denle click al botón rojo y suscríbanse, activando también la campanita para enterarse de cada vez que suba un nuevo video. Síganme en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música. ¡Chao!